¿Merece realmente la pena la nueva DJI Osmo Pocket 4 Pro? ¿Hasta dónde se nota ese nuevo perfil de log con sus 17 pasos de rango dinámico? ¿Qué tal funciona el Active Track mejorado? ¿Y qué podemos esperar de esa nueva cámara secundaria con focal equivalente a unos 60 milímetros? Bueno, pues después de probar a fondo esta cámara, hoy os cuento todo lo que me ha gustado de esta nueva Pocket 4 Pro, pero también sus puntos débiles y lo que creo que debéis tener en cuenta antes de comprarla. Los que me seguís hace tiempo ya sabéis que soy un auténtico enamorado de la serie Pocket de DJI. He sido usuario de todas las generaciones anteriores y desde que tuve la Pocket 3 en mis manos se convirtió en mi cámara principal para grabar recursos en exteriores. El sensor de 1 pulgada, la grabación en 10 bits, ese perfil plano y por supuesto la estabilización hicieron que dejara de utilizar la cámara APS-C que tenía para grabar fuera y acabara vendiéndola, por lo que durante estos últimos años prácticamente todo lo que habéis visto en este canal que haya grabado en exteriores ha salido de la Pocket 3, a excepción solo de algunos vídeos concretos que sí que los hago con el teléfono móvil. Por supuesto, sigo teniendo la Sony A7 IV para fotografía de paisaje, astrofotografía y para grabar los vídeos en casa como ahora, pero en exteriores la Pocket 3 hace mucho que se convirtió en mi cámara de referencia. Por eso, cuando empecé a conocer los primeros rumores de esta nueva DJI Pocket 4 Pro, decidí vender la Pocket 3 con la idea de hacerme con ella en cuanto estuviera disponible. Esta vez tuve la suerte, DJI se pusieron en contacto conmigo y me enviaron esta nueva cámara en su versión Vlog Combo para que la pudiera probar y crear este vídeo. Así que antes de continuar quiero dejarlo muy claro. Esta cámara me la ha enviado DJI, pero eso no significa que sea una review patrocinada, no recibo ningún pago por hacer este vídeo y como siempre mis opiniones van a ser siempre 100% sinceras. Dicho esto, vamos a ver si esta nueva Pocket 4 Pro es realmente esa evolución que estábamos esperando y sobre todo si merece la pena saltar desde la Pocket 3. Este año, además del pack básico y el Creator Combo, DJI ha introducido otro pack intermedio, el Vlog Combo, que es este que tengo aquí y el que voy a analizar. El Creator Combo añade, eso sí, la lente gran angular y el DJI Mic 3, mientras que el Vlog Combo se queda con el Mic Mini 2. Dentro de la caja del Vlog Combo tenemos la funda colchada que ya conocíamos, pero además se incluye otra funda más pequeña pensada para guardar directamente la Pocket 4 Pro, y es que al menos en este pack ya no tenemos la habitual carcasa rígida que anteriormente DJI proporcionaba, así que ahora tendremos que comprarla como un accesorio separado. También encontramos el nuevo Mic Mini 2, que luego veremos qué tal suena, una nueva luz de relleno, que me parece un accesorio muy necesario. Y otra de las novedades de esta generación, esa pantalla de control externa. También se incluye, como es habitual, la extensión con rosca para trípode. En cuanto a la Pocket 4 Pro, que ya estáis viendo, lo primero que llama la atención es que su tamaño ha aumentado debido a esa nueva cámara secundaria con focal 3X, equivalente aproximadamente a unos 60 milímetros. Es algo más grande y pesada que la Pocket 3, aunque sinceramente creo que en el uso real la diferencia es poco apreciable. Como referencia, aquí podéis ver una comparativa del tamaño del cabezal de la Pocket 4 Pro frente al de la Osmo Action 6. Me ha encantado, por cierto, que ahora al apagarla el cabezal, como veis, se queda totalmente bloqueado, lo cual hace mucho más fácil guardarla que en generaciones anteriores. La temperatura de funcionamiento declarada va de 0 hasta 40 grados. Ya os puedo adelantar que yo he superado ese rango. He estado grabando en Toledo a más de 40 grados en verano durante bastante tiempo y aunque evidentemente sí que se nota que esto se va calentando, en ningún momento se me ha apagado ni tampoco me ha saltado ninguna alerta. Otra mejora interesante es la tapa de la ranura microSD, y es que en las generaciones anteriores la tarjeta de memoria quedaba expuesta y ahora pues ya está mejor protegida. También ha mejorado bastante lo que es la ergonomía de los botones y al girar la pantalla para encender la Pocket 4 Pro encontramos dos botones nuevos. El de la parte superior izquierda controla el zoom, con un toque pasamos directamente a la cámara 3X y con dos toques activamos el 6X, que ya es un recorte digital de la cámara secundaria. Si bien luego con el joystick podemos llegar hasta 12X de recorte final. En cuanto al botón superior derecho, este es configurable desde los ajustes y permite asignar diferentes funciones a una pulsación, doble pulsación o triple pulsación y también
pulsación mantenida. Sin duda estos dos botones y la mejora general de la ergonomía aportan mucha versatilidad y suponen una mejora importante en el manejo de la cámara. Otra de las novedades es que ahora contamos con 103 GB de almacenamiento interno disponibles. Es una memoria independiente que podemos gestionar por separado de la tarjeta microSD, pudiendo elegir si queremos grabar en una, en otra o formatear ambas de manera separada. El manejo por gestos táctiles, deslizando arriba, abajo, izquierda o derecha, sigue siendo igual que en la Pocket 3, así que aquí no me voy a extender sobre esta materia, pero sí que quiero destacar dos ajustes que para mí son especialmente importantes, y es el primero, configurar la tasa de bits en alta para obtener la máxima calidad de grabación. Y también os recomiendo que reduzcáis la sensibilidad del zoom digital y del estabilizador, es decir, la velocidad con la que el gimbal responde a los movimientos de nuestra muñeca, y así, de esta forma, tanto los paneos como los movimientos del zoom adelante y atrás serán mucho más suaves y naturales. Y llegados a este punto, vamos ya con la chicha de verdad. ¿Qué tal funciona ese nuevo perfil de Log2 y qué podemos esperar de la nueva cámara secundaria 3X? Empezando por el de Log2 exclusivo de la Pocket 4 Pro y que promete hasta 17 pasos de rango dinámico, lo primero que os puedo decir es que sí que se nota claramente que tiene más rango dinámico que el de Log tradicional que teníamos hasta ahora. Ahora bien, esos 17 pasos hay que cogerlos con cierta perspectiva, un poco con pinzas. Es una cifra a la que DJI llega gracias a la tecnología LOFIC de su nuevo sensor, pero es un dato de laboratorio en condiciones muy concretas, no necesariamente lo que vamos a percibir tal cual en una grabación real. Como referencia, la Sony A7 IV, con la cual de hecho voy a comparar esta cámara próximamente, anuncia en su ficha técnica 15 pasos en vídeo, que es lo que aquí nos interesa, y laboratorios independientes han metido en la práctica unos 13, es decir, que ni siquiera una full frame como la A7 IV llega en pruebas reales a 15 pasos, y no digamos ya a esos 17 que anuncia DJI en la Pocket 4 Pro. Así que cuando una cámara con un sensor de 1 pulgada anuncia una cifra similar a la de una cámara de cine profesional como la Arri 35, conviene tomar ese dato con cierta cautela, sin que eso signifique que se trate de un dato inventado. Lo que sí que vamos a notar, y es claramente apreciable, es que ese D-Log2 es un perfil bastante más plano que el D-Log normal, que es con el que cuentan la Pocket 3 o la Pocket 4 normal, capaz de rivalizar en algunas situaciones en flexibilidad con cámaras muy superiores, como de hecho os mostraré en esa comparativa pronto con la A7 IV, así que no olvidéis suscribiros para no perdéroslo. Pero de ahí a que la sensación en mano iguale a la de una cámara de cine profesional, pues va un trecho considerable. Lo importante, dejando a un lado la cifra concreta, es que ese D-Log2 sí ofrece una mejora que se ve en la práctica. Mantiene mejor la información en las altas luces y proporciona más detalle en las sombras. Fijaos, por ejemplo, en este contraluz que grabé durante un tutorial con exactamente los mismos parámetros y aplicando únicamente el perfil de conversión oficial de DJI para cada uno de ellos. Podemos ver como con D-Log2 el cielo se quema menos y mi rostro aparece más iluminado. En general, cuando grabéis con D-Log2 vais a comprobar que bajo idénticos parámetros de grabación la imagen es más plana y lavada y las altas luces, tanto en los reflejos como en el cielo, aparecen más apagadas y grisáceas. Eso es lo que nos da margen para recuperar información después en el etalonaje. Y tampoco hay que tener miedo a trabajar con estos perfiles planos, y es que DJI proporciona LUTs oficiales para convertir tanto ese D-Log clásico como el nuevo D-Log2, y aunque en el momento de grabar este vídeo los del D-Log2 todavía no estaban disponibles públicamente en su página oficial, ya que aún no había información publicada, DJI me los ha mandado directamente. Instalarlos en DaVinci Resolve es realmente sencillo, simplemente entramos en los ajustes del proyecto, vamos al apartado de gestión del color, abrimos el directorio de LUTs, buscamos la carpeta de DJI y copiamos ahí los perfiles. Guardamos los cambios, actualizamos y ya está, ya tendremos disponibles esos perfiles, esos LUTs, directamente en la pestaña de color. Así que sinceramente no tengáis miedo a grabar con los perfiles planos. En mi opinión conseguiréis un resultado superior al perfil normal Rec 709, y es que ese, a pesar de sus 10 bits, pues suele dar un aspecto más digital. Además, si lo que os da miedo es que expongáis mal al grabar con un perfil plano, ya que en la pantalla pues se ve todo más gris y apagado, con la Pocket 4 Pro podemos grabar activando un perfil visual de corrección o LUT de visualización. De esta forma,
En pantalla veremos una imagen ya corregida, pero la cámara sigue grabando esa imagen en perfil plano, de forma que luego tendremos toda la flexibilidad en la edición. En cualquiera de los perfiles, tanto en el normal como en los diferentes de log, también os recomiendo que dentro de los controles de reducción de ruido y nitidez evitéis valores positivos. Personalmente los mantendría en 0 o en -1, dependiendo de vuestro gusto. Es mejor partir de una imagen lo más natural posible y controlar después estos aspectos en la edición. Pero el D-Log 2 no solo aporta más rango dinámico, sino que también tiene otra ventaja en sus ajustes que me parece muy interesante y que no se ha destacado tanto. Permite grabar con un ISO base de ISO 100, mientras que el D-Log normal parte de ISO 400. Pero esto no significa solo que podamos trabajar con un ISO más bajo y por tanto que tengamos menos ruido, sino que también vamos a tener mucho más control sobre la exposición a plena luz del día sin depender siempre de filtros externos. Con el D-Log normal, al partir de ISO 400, si queremos trabajar con exposición manual, grabar a 25 fps y mantener una velocidad de 1.50, pues controlar las altas luces en exteriores puede resultar bastante más complicado si no utilizamos un filtro neutro ND relativamente denso. Eso sí, si estáis en un entorno muy oscuro de noche, puede que os interese grabar con el D-Log normal, ya que al poder subir hasta ISO 6400 captura algo más de luz que el D-Log 2, que se queda en ISO 3200. De hecho, si nos fijamos en estos dos clips, D-Log 2 a ISO 3200 y D-Log normal a ISO 6400 a 1.50 de velocidad y 24 fps, vemos que la imagen del D-Log normal tiene algo más de exposición, pero aunque tratemos de igualar esas exposiciones de ambos clips en DaVinci, se observa como el D-Log 2 genera un peor resultado en sombras y ruido general, fruto de tener que compensar ese paso de ISO menos respecto al de lo normal. Así que si la prioridad es capturar más luz, sí que habría que recurrir al D-Log normal y su ISO 6400. También hay otra situación concreta en la que salimos perdiendo con el D-Log 2, y es el zoom, ya que ese perfil no permite utilizar la cámara 3X ni tampoco realizar recorte digital. Por eso, si vais a grabar algo en un lugar en el cual necesitéis o la cámara secundaria 3X o hacer cualquier tipo de zoom digital con el joystick, aunque sea con el sensor principal, hay que recurrir al D-Log normal. Y ya hablando del perfil normal sin D-Log en un entorno realmente oscuro, es cuando puede interesaros usar el modo noche específico del Pocket 4 Pro. Este permite subir el ISO mucho más, hasta 51.200, y sobreexponer bastante. Combinando esto con algoritmos de reducción de ruido, el resultado para una escena como la que veis aquí en plena ronda de Toledo en una noche cerrada, pues me parece bastante aceptable teniendo en cuenta la oscuridad del lugar y que es un perfil directo Rec 709. En todo caso, debo decir que es una auténtica gozada poder ir paseando de noche en plena oscuridad y saber que puedes grabar vídeo con esta calidad de detalle y totalmente estabilizado, algo que evidentemente un móvil o una cámara de acción con estabilización electrónica no pueden hacer en cuanto se va la luz. De hecho, fijaos en la diferencia al bajar andando las escaleras del Centro Botín en Santander con la Pocket 4 Pro y con la Osmo Action 6, a pesar de tener esta última configurada también en manual y con el Rocksteady activado. Es algo que siempre me ha maravillado de la serie DJI Pocket, tener un gimbal de bolsillo. Y si con la Pocket 3 el salto de calidad ya fue enorme gracias a ese sensor de 1 pulgada, ahora mismo tener la posibilidad de dos perfiles planos diferentes y una cámara secundaria, todo ello estabilizado, me parece verdaderamente increíble. Por eso os comentaba antes que en exteriores, desde hace ya tiempo, la Pocket sustituyó a mi cámara APS-C para recursos. Desde la llegada del sensor de 1 pulgada, sé que tanto de día como de noche puedo grabar material de calidad, ya sea en estático o en movimiento. En cuanto a la nueva cámara 3X, a la que podemos acceder directamente con una pulsación en el botón dedicado del zoom, pues la verdad es que era algo totalmente necesario y que muchos usuarios, la verdad que ya llevábamos tiempo reclamando. No tenemos aquí, en este caso en el 3X, un sensor de 1 pulgada como con el principal, ni tampoco es tan luminoso, pero la verdad es que cumple de maravilla y ofrece un nivel de detalle muy alto, especialmente hasta 6X. En ese próximo vídeo la compararé directamente con la Sony A7 IV y un Sigma 20-200, pero por el momento, con estas muestras creo que podéis apreciar perfectamente de lo que es capaz.
Además, al tratarse de una focal óptica equivalente a unos 60 milímetros, también nos permite reducir la profundidad de campo y jugar con desenfoques de forma natural directamente en la cámara, ya sea para objetos, retratos o cualquier tipo de plano donde queramos separar el sujeto del fondo. Si ya queremos más alcance que esos 60 milímetros, tenemos que recurrir al zoom digital. Con una doble pulsación en el botón dedicado, saltamos directamente al 6x, equivalente pues a unos 120 milímetros en formato completo. Y lo interesante es que seguimos manteniendo un nivel de detalle mucho más que correcto, incluso de noche, donde me parece 100% usable, aunque evidentemente cuando empieza a caer la luz, a este nivel de zoom sí vamos a notar un incremento del ruido en zonas oscuras. Podemos seguir ampliando digitalmente, por cierto, hasta llegar a 12x. Para controlarlo tenemos que usar el joystick siempre que lo configuremos previamente para manejar el zoom en lugar de controlar la inclinación o el paneo del estabilizador, y en ese momento podemos hacer el recorrido completo del zoom desde 1x hasta 12x con bastante suavidad, si como sugerí antes modificáis la velocidad del zoom en los ajustes para que no sea brusco. Y en cuanto a la grabación de audio, así es como recogen el sonido los micrófonos integrados del Pocket 4 Pro. Hay que decir que ya desde versiones anteriores, desde el Pocket 2 y el Pocket 3, ya eran dispositivos que estaban concebidos para capturar audio de calidad sin tener que recurrir forzosamente a micrófonos externos. Pero en entornos algo más complejos como el que me encuentro ahora, que estoy, como veis, en una de las rotondas principales en Toledo, hay vehículos circulando, están pasando autobuses, etcétera. Evidentemente esto puede afectar y mucho a la calidad del audio, así que mi recomendación es que siempre que el audio vaya a ser importante en una grabación, recurráis a micrófonos externos para asegurar la calidad. Pero que si queréis grabar audio directamente con el Pocket 4 Pro, mientras estéis a una distancia relativamente cercana a lo que es de bloqueo, va a sonar bien. Y por supuesto, como os decía, si queremos mejorar la captación de sonido y también poder alejarnos del Pocket 4 Pro, es cuando tenemos que encender el micrófono externo. En este caso lo voy a encender, mantengo pulsado un par de segundos el Mic Mini 2, espero la confirmación. Ya tengo confirmación en pantalla de que el sonido se está capturando a través del Mic Mini 2, y ahora ya con el seguimiento activo y el micrófono enlazado, yo me puedo alejar de la cámara sin problemas. No me voy a ir demasiado lejos, que estamos en Toledo en plena tarde y no quiero que vuele el trípode con el Pocket 4 Pro. Pero bueno, yo ahora mismo ya podría alejarme con el seguimiento, el audio se estaría recogiendo con suficiente claridad, ya que es un micrófono que tiene mucho alcance y que suena muy bien, y aparte, aunque ahora hay un poquito más de viento, tampoco habría ningún problema porque tengo puesto el gato muerto, la pelusilla esta que ponemos encima del micrófono, que aunque no sea muy estética, evidentemente nos aísla de lo que son esas ráfagas de viento que sí que afectan y quedan muy mal en el audio. Y para que veáis la diferencia, por aquí tengo en alguno de los bolsillos el DJI Mic 2, para que veáis la diferencia de tamaño. Este es el DJI Mic 2, que lo tengo desde hace unos años, y este es el Mic Mini 2. Como veis, el Mic Mini 2 es bastante más pequeño, discreto y más ligero, y estéticamente suele quedar mejor en la ropa porque al ser más ligero cabecea menos, sobre todo cuando utilizamos el micrófono puesto sobre camisetas finas, pero sí que carece de lo que son características superiores que tiene este modelo y que por supuesto ha heredado el Mic 3, que viene con el Creator Combo. Este micrófono pues tiene grabación en 32 bits flotantes y también soporte para almacenar lo que son los archivos de audio dentro del micrófono y que funcione directamente como una grabadora externa sin necesidad de enlazarlo siquiera a un dispositivo. Así que bueno, este micrófono es superior, pero si no necesitáis esas características extras, este también suena de maravilla. Por supuesto, es plenamente compatible con micrófonos de generaciones anteriores, como es en este caso el DJI Mic 2, que lo tengo enlazado y he activado el seguimiento en la cámara secundaria a 3x. Voy a pasar por detrás de personas que hay aquí enfrente, viendo la Plaza de la Catedral en Toledo, para que comprobemos cómo el seguimiento sigue funcionando, incluso con el zoom activado y aunque haya personas por el medio. En algún momento, evidentemente, cuando pasas detrás de alguien, tendrá un momento de vacilación que te empieza a buscar por el encuadre, pero en cuanto apareces, de nuevo te vuelve a coger. Voy a venirme bastante para la izquierda, a ver si me coge por este lado, por aquí, y voy a pasar ahora de nuevo para acá, para este lado. Así que así comprobamos la efectividad del seguimiento. Es otra de las ventajas que tiene ahora el Pocket 4 Pro, que es capaz de realizar seguimiento en todo el rango del zoom, que llega hasta 12x, así que bueno, ideal para que cuando estás grabando solo, si te quieres alejar de cámara, pues que no lo hagas solo a 1x de seguimiento, que parecerías una hormiguita.
Como habéis podido comprobar durante las pruebas de sonido y de seguimiento, ese Active Track renovado funciona realmente bien. Como ya vendí mi Pocket 3, no puedo hacer ahora una comparación directa entre ambas generaciones, pero sí que os puedo decir que en todas las situaciones en las que lo he probado, el enfoque y el seguimiento han sido verdaderamente fiables, de día, a contraluz e incluso grabando de noche. Además, funciona en todas las escalas de zoom, incluso 12x, que es el máximo recorte digital que podemos conseguir. Hay que aclarar que el seguimiento no es 360 grados. Existe un punto en uno de los laterales en que si lo rebasamos, el gimbal detiene el giro y deja de seguirnos. Pero en cuanto volvemos a entrar en el encuadre, normalmente nos detecta de nuevo al instante y retoma el seguimiento. Algo parecido puede ocurrir cuando saltamos entre rangos de zoom muy diferentes. Por ejemplo, si estamos a 6x y pasamos a 1x, podemos llegar a perder momentáneamente ese seguimiento si el sujeto es demasiado pequeño dentro del encuadre. Sin embargo, al volver de nuevo a 6x, el seguimiento se recupera. En cualquier caso, sinceramente, combinando todos estos factores, esto es casi como tener un pequeño asistente de cámara siempre a nuestra disposición. Y otro accesorio muy útil que han introducido es una luz de relleno que, fijaos qué diferencia cuando la apago. Parece que es una luz muy pequeña, pero la apagamos, estoy totalmente en la oscuridad, la enciendo incluso en esa intensidad mínima y fijaos cómo ya ilumina mi rostro y permite que podamos grabar y bloquear y que se nos vea. No obstante, si queremos más luz, puedo darle un toquecito más, intensidad media, o si queremos más luz, intensidad máxima, y ahora ya de hecho empieza a quemar un poco lo que es a la vista por tener una luz tan fuerte cerca de los ojos. Tiene también 3 temperaturas de color, esta es la neutra, la que más me gusta, una temperatura fría que no me gusta demasiado, pero que puede venir bien en algún caso, y una temperatura cálida que lo mismo puede ser un poco amarillenta, pero en algunos entornos puede venir bien. Generalmente yo creo que utilizaremos la temperatura normal y la intensidad, yo creo que la mínima o la media será lo más adecuado. Aparte, es muy fácil utilizarla, se coloca de forma imantada en la parte trasera del Pocket 4 Pro y recibe alimentación directamente del propio dispositivo. Otra mejora importante que encontramos en la Pocket 4 Pro gracias a ese sensor de 1 pulgada que es ahora más potente y avanzado que en generaciones anteriores es la cámara lenta. Ahora podemos llegar a grabar hasta 4x, es decir, 240 fotogramas por segundo, lo que es una auténtica barbaridad para una cámara de este tamaño. Eso sí, en este modo no podemos usar los perfiles planos y, si hacemos zoom, la grabación se queda en 200 fps. Aún así, teniendo en cuenta que seguimos hablando de resolución 4K y que podemos utilizar el zoom, creo que es una limitación asumible. En cuanto a los filtros neutros o de efectos, sigue siendo posible utilizarlos, y es que basta con retirar el que viene instalado, girándolo ligeramente y hacer luego el proceso inverso para colocar ese otro filtro que queráis, ya sea un ND, un polarizador o cualquier otro compatible. Eso sí, este es un apartado que ya no es retrocompatible con las generaciones anteriores ni con la Pocket 4 normal, ya que al incorporar 2 cámaras, pues lógicamente el sistema de montaje de los filtros ha tenido que cambiar. Colocarlos, como habéis visto, es muy sencillo, pero hay algo que sí que debéis tener muy en cuenta. Es importante contar como mínimo con algunos filtros neutros si queremos poder grabar correctamente en diferentes situaciones de luz ambiente. Y es que si no los utilizamos y estamos grabando a plena luz del día, pues puede resultar en ocasiones muy complicado mantener velocidades de obturación adecuadas que nos permitan tener un correcto motion blur o desenfoque de movimiento. Además, cuando caminamos por la calle y vamos grabando iluminaciones LED artificiales, podemos encontrarnos con el famoso flickering o parpadeo de las luces LED, algo que es muy fácil corregir si utilizamos esa velocidad de obturación adaptada a la frecuencia de los fotogramas por segundo. Aquí podéis ver cómo las luces parpadean hasta que cambio la configuración a unos valores correctos, en este caso 25 fps y una velocidad de obturación de 1,50. En mi caso, de nuevo Freewell, una de las marcas líderes en la fabricación de filtros para cámaras de todo tipo, me ha enviado su pack completo para la Pocket 4 Pro. Filtros neutros ND, polarizadores con diferentes gradaciones también de oscurecimiento,
absolutamente imprescindibles para eliminar brillos y reflejos y conseguir mayor contraste y saturación, especialmente en escenas urbanas o en la costa o en bosques, ríos y arroyos, donde ya os he comentado en otras ocasiones que un buen polarizador cambia por completo el aspecto de una escena. Y también tenemos un filtro de niebla, el mist, muy habitual en películas y series que aporta difusión a las luces, creando ese efecto de neblina que las hace más llamativas y oníricas, además de suavizar en general la imagen y darle un aspecto menos digital, algo muy agradecido, especialmente con sensores relativamente pequeños. Y hablando del precio, ya os pongo en pantalla cómo van a salir las tres versiones al mercado en España, al menos son los precios que me han informado desde DJI. Respecto a la Pocket 3, la subida es de entre 50 y 60 euros según la versión, así que no estamos ante ese salto brutal que algunos esperábamos, teniendo en cuenta las subidas generales de precios en toda la tecnología, la segunda cámara, el sensor más moderno y la inclusión de accesorios nuevos que antes no existían. Con esos precios creo que el Creator Combo es el pack de nuevo más interesante, pero ahora, pues oye, tenéis ese escalón intermedio, el Vlog Combo, si no queréis llegar a pagar el pack de Creador Superior. Y resumiendo un poco mis impresiones y centrándome exclusivamente en el apartado de vídeo, dejando de lado las posibilidades fotográficas, panorámicas, timelapses o hiperlapses, que hoy no he querido tocar para no alargar todavía más este vídeo. Creo que lo primero que hay que destacar una vez más es la calidad de imagen, tanto de día como de noche. Y es que si ya la Pocket 3 ofrecía una calidad de imagen excelente, pues aquí tenemos un paso más adelante, gracias a un sensor principal de 1 pulgada que, aunque mantiene el mismo tamaño, sí que es más avanzado y nos permite conseguir ese mayor rango dinámico gracias al nuevo perfil de log 2 de 10 bits, exclusivo de la Pocket 4 Pro. Y sinceramente, tener una calidad de grabación así, con estabilización en 3 ejes y ahora además la segunda cámara 3X en un dispositivo que sigue cabiendo en un bolsillo, me parece una auténtica pasada. Para mí es más que suficiente para la inmensa mayoría de personas que quieran grabar vídeo de alta calidad prácticamente en cualquier circunstancia. Eso sí, recordad que estamos hablando de una estabilización en 3 ejes, por lo que el eje Z, el movimiento vertical que se produce al caminar, no se corrige. Si queréis que ese movimiento de sube y baja se note lo menos posible, lo recomendable es caminar despacio y con cierta suavidad. No hace falta necesariamente hacer ese famoso walking ninja, pero sí moverse con calma. Si juntamos todo lo que hemos visto, tenemos el nuevo perfil de log 2, una segunda cámara equivalente a 60 mm que incluso a 6X mantiene un nivel de detalle mucho más que correcto, permitiéndonos hacer zoom hasta 12X, Active Track mejorado y compatible con todo ese rango focal, nuevos controles físicos que hacen mucho más cómodo y versátil el manejo, 100 GB de almacenamiento interno, protección para la tarjeta microSD y una cámara lenta 4K de hasta 240 FPS. Y la subida de precio bastante inferior a lo que muchos esperábamos, sobre todo teniendo en cuenta pues esa inclusión de accesorios nuevos como la luz de relleno o la pantalla de control externo. Así que la relación de calidad-precio yo diría que se mantiene prácticamente intacta. Por todo esto creo que para quienes tengáis una Pocket 3 y lo que queráis es dar un paso más, la actualización a esta Pocket 4 Pro sí que merece mucho la pena. Y ya si venís de una Pocket 2, el salto es sideral. Sobre los puntos mejorables, me hubiera gustado poder utilizar el D-Log también con la cámara secundaria o el zoom digital y, por supuesto, contar con OpenGate para grabar en vertical en 4K. Aquí seguimos limitados en vertical a 3K, salvo que hagamos ese conocido truco de girar la Pocket para grabar en esa orientación, que es algo que personalmente nunca me ha gustado. También creo que DJI podría haber incluido en todos los packs una carcasa rígida de protección. En mi caso, he tenido que comprarla aparte y creo que es un accesorio que debería venir de serie. Y lo mismo pienso de la lente gran angular. Es cierto que se incluye en el Creator Combo, no en el Vlog Combo, y creo que debería estar disponible en todos los packs, porque para quienes utilizamos esta cámara habitualmente en exteriores para todos los recursos, esos 20 mm de la focal principal muchas veces se quedan algo largos en determinadas situaciones. La lente gran angular es un accesorio que es relativamente sencillo, no muy caro y para mí imprescindible. Y ya siendo un poco más quisquillosos, tampoco me termina de convencer que tanto la pantalla de control externa como el Mic Mini 2 utilicen cables propietarios en lugar de USB-C. No es algo que me parezca determinante, pero personalmente habría preferido una solución más universal.
El tamaño y el peso, sin embargo, no los considero un inconveniente. Es cierto que la Pocket 4 Pro ha crecido respecto a la Pocket 3, pero en el uso real la diferencia me parece tan pequeña que al menos para mí no supone ningún problema. Así que después de todo esto, ¿merece la pena saltar a la DJI Pocket 4 Pro? Para mí sí, quizá no estamos ante una revolución como lo fue el salto de la Pocket 2 a la Pocket 3, pero sí que es sin duda una evolución sólida en puntos que de verdad se notan al grabar. La cámara secundaria, por supuesto, era totalmente necesaria. El Haptic Track mejorado se agradece y aunque esos 17 pasos del D-Log 2 tienen cierto marketing detrás, ya lo he comentado, el perfil sí que es más plano, tiene más rango dinámico y es más flexible que el D-Log que teníamos hasta ahora. Pero lo que sí que tengo claro es que la Pocket 4 normal, sin el Pro, me la saltaría seguro al 100%. Si podéis pasar sin estas novedades del 4 Pro, si no las necesitáis, yo ahí sí que me quedaría en el Pocket 3. Y ahora sí, quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta nueva DJI Pocket 4 Pro? ¿Es suficiente para vosotros para saltar desde la 3 o vais a esperar una nueva generación? Y por supuesto, si este vídeo os ha ayudado y si valoráis el enorme trabajo que hay detrás de este tipo de análisis, os agradecería muchísimo que dejarais un like y que apoyéis el vídeo, porque es fundamental para ayudar al canal y que siga creciendo. Y recordad que muy pronto volveré a hacer una comparativa de vídeo entre esta Pocket 4 Pro y la Sony Alpha A7 IV, así que no dejéis de suscribiros para no perderos ese vídeo ni tampoco ninguno de mis próximos análisis. Como siempre, muchas gracias por verme, por llegar hasta el final, cuidaos mucho y nos vemos en el próximo vídeo.